Hola y te damos la bienvenida a La Biblia Dice con Josué García. El día de hoy te mostraremos con pruebas irrefutables que la virginidad perpetua de María no existe, no hay tal cosa y va en contra de los mandamientos de Dios. Ya que los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y quédate con nosotros el día de hoy y descubre por qué la Madre de Jesucristo no tenía una virginidad perpetua y sin embargo era lo suficientemente digna para ser la madre del Salvador. Y toda palabra de Dios es un mandamiento para nosotros, así como lo es el don de la maternidad para las mujeres, ya que solo ellas tienen el poder de la procreación. Recordemos que María no sería virgen para siempre. Era necesario que se cumpliera la escritura en cuanto al nacimiento de Jesucristo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora hablemos de un detalle importante dentro de esta escritura. María fue virgen hasta el momento de concebir a Jesucristo, pero después del parto por una cuestión natural, y principalmente anatómica propia del sexo femenino. Al dar María a luz a Jesucristo, varios cambios en su cuerpo se gestaron. De hecho, la Biblia no nos dice nada en absoluto de que el nacimiento de Jesucristo hubiera sido de una manera anormal. El parto se llevó como cualquier parto y Jesucristo nació como cualquier niño, ya que era hijo de un Dios, pero su madre era mortal. Por tanto, nació como todos los mortales, lo cual le concedería a Jesucristo ser el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo estar a nivel de los mortales sobre la tierra. Te lo explicaré. Cuando un niño nace se tiene que cortar el cordón umbilical para desvincularlo de la madre. En ninguna parte de la Biblia nos dice que a Jesucristo no se le haya cortado ese cordón umbilical. Tampoco nos dice que Jesucristo no haya tenido ombligo, ya que el ombligo conecta a la madre y al hijo para estarlo alimentando durante la gestación del bebé. Otra de las razones principales por las cuales Jesucristo tuvo un parto natural fue que María dio a luz en un pesebre. Y María sufrió las contracciones normales de un embarazo. Gestó el nacimiento de Jesucristo durante un periodo normal de 9 meses o 40 semanas, lo que es un embarazo normal. De hecho, la Biblia no nos dice nada contrario a esto, aunque tampoco nos da muchos detalles. Al momento de dar a luz, María, se sobreentiende que Jesucristo sale por el conducto uterino. Al igual que cualquier bebé sobre la tierra, al igual que cualquier parto, no teniendo nada de milagroso ni extraordinario el parto de María, ya que era un parto normal y común. Recuerda que en el 4º mes el bebé empieza a sobresalir en la barriga de la madre. De esta manera la mujer empieza a sufrir cambios anatómicos en su estructura física. También recordemos que Jesús fue amamantado por María después de nacer. Y aunque la Biblia no nos da muchos detalles, tampoco nos dice que no lo amamantó. Con esto podemos comprobar que Jesucristo nació de manera natural, como cualquier otro bebé. Y si bien estamos de acuerdo en que María fue elegida por Dios para gestar a su hijo, también sabemos que María era una mujer común y corriente, mortal, de la cual Jesucristo heredaría sus atributos mortales. En otras palabras, estamos hablando de que María sufrió dolores de parto a la hora de tener a Jesucristo y fue atendida. Ahora bien, hay muchas preguntas ya que la Biblia no especifica todos los detalles, pero tampoco dice lo contrario. De hecho, María nunca realizó algún milagro que fuera memorable o que estuviera documentado en la Biblia, demostrando que era una mujer común y corriente. Eso sí, con una pureza espiritual excepcional, ya que Dios la había escogido para ser la madre de su hijo. Ahora recordemos que en el momento que una mujer da a luz, anatómicamente deja de ser virgen. ¿Por qué? Porque el útero se empieza a expandir, ya que es elástico, se abre, las articulaciones de los huesos se abren también de la mujer para dar espacio a que el bebé pueda ser expulsado del cuerpo. De esta manera se sufre un cambio anatómico en la mujer que le permite expulsar al bebé y por consiguiente ninguna mujer puede ser virgen después de estar sometido, o mejor dicho, de estar sometida a este cambio, que es la expulsión del bebé del útero. En otras palabras, María sí continuó siendo virgen hasta el momento de dar a luz, lo cual es normal y muy natural en cualquier mujer. Y es en ese momento donde María deja de ser virgen, después de dar a luz a Jesucristo. Ahora que hemos terminado el punto número 1 y que hemos hablado de las razones por las cuales María no podía ser virgen después del parto, vayamos al punto número 2. El apóstol Mateo nos dice que José tuvo relaciones íntimas con María después de haber dado a luz a Jesús. De hecho,
En el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 25, nos dice lo siguiente. Y es precisamente aquí donde analizaremos esta escritura sumamente importante lentamente. Mira, nos dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El diccionario del léxico griego Trier explica que la palabra conocer es un eufemismo hebreo que fue usado en griego en los escritos desde Alejandro en adelante y se refiere a la relación íntima entre un hombre y una mujer. Relación íntima, como te lo voy a mostrar con las siguientes escrituras. Mira, en el Antiguo Testamento esa expresión se utiliza varias veces. Vayamos al libro de Génesis en el capítulo 4, el versículo 1 y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Conoció, la misma palabra que vimos anteriormente con María. Ahora vayamos a la siguiente escritura que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 19, versículo 8, y dice: he aquí ahora yo tengo a 2 hijas que no han conocido a varón. Han conocido varón. Nos está explicando nuevamente que esas chicas eran vírgenes porque no habían conocido varón o habían tenido relaciones sexuales con varón alguno, por lo cual seguían siendo vírgenes. Y lo podemos comparar con el primer ejemplo de María. María conoció a José, Adán conoció a Eva, y estas mujeres no habían conocido varón. Ahora, en algunas traducciones la palabra conoció también se escribe como allegó. Tal es el caso de la escritura que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 1, versículo 19, y en el que dice: y Elcaná se allegó a su mujer. Jehová se acordó de ella. Aquí está traducido al español como se allegó. Hay otras referencias, pero estos son algunos casos en los que la palabra traducida griega como genosco, conocer, se refiere a la relación sexual entre un hombre y una mujer. Además, también podemos ver que María utilizó la misma palabra conocer cuando habla con el ángel. Fíjate bien y pon atención. Cuando María le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 34, donde María le da a conocer al ángel del Señor sus dudas, las cuales de ninguna manera estaban mal infundadas, pues eran dudas muy lógicas, teniendo en cuenta la situación. El hecho es que María no podía comprender cómo podía quedar embarazada si no había conocido varón. En otras palabras, no había tenido relaciones con ningún hombre. Si conectamos los hechos que acabamos de ver, podemos conectarlo también a la siguiente escritura, en donde podemos ver qué sucedía con José. Mientras tanto, José no tocó a María hasta el día que dio a luz, o en otras palabras, no conoció a su mujer, tal y como nos lo muestra la siguiente escritura. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y es aquí donde la escritura nos marca un límite en el antes y en el después. Antes de que diera luz a Jesucristo, María seguía siendo virgen. Una vez que María había dado a luz a Jesucristo, ya no era virgen, por las razones que explicamos anteriormente, y José ya podía tocarla como su mujer. Y es por eso que en su misericordia Dios el Padre manda al ángel a hablar con José para disiparle sus penas y preocupaciones hacia el embarazo de su futura esposa, de María con la que estaba desposado. ¿Puedo ayudarlo? La verdad, yo vine a ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Nos conocemos? Tú eres José, del linaje de David, aquel que fue elegido por Dios para una misión muy especial. ¿Quién es usted? Gabriel. El mismo que habló con tu prometida, María. Un ángel. José, no tengas miedo de recibirla como tu esposa. María continúa pura. El hijo en su vientre fue engendrado por el Espíritu Santo. Y si te preguntas, es porque Dios en su sabiduría manda al ángel a que hable con José, ya que sabía que José tenía un malestar.
saber que su esposa estaba embarazada y no saber de quién. Tenía que tener una confirmación divina. El bebé que esperaba María era producto del Espíritu Santo. Se desposaría con José y formarían una familia y tendrían hijos en el futuro. De ahí que fuera importante. Si María fuera a ser virgen perpetuamente, no tendría caso que siguiera con José y sería condenar a José y condenar a María a no estar juntos como esposos y a no tener una familia, lo cual no viene en la Biblia. Es totalmente antibíblico y fue inventado, ya que no tiene sustento en las Escrituras. Además, el simple hecho de que José recibe las palabras de aliento del ángel denota que María simplemente estaba pasando por un estado transitorio hasta que tuviera al Hijo de Dios. Un ángel. José, no tengas miedo de recibirla como tu esposa. María continúa pura. El hijo en su vientre fue engendrado por el Espíritu Santo. Cumpliendo con su papel como esposa, y él podría cumplir su papel como esposo, teniendo hijos y creando una familia. Si no, ¿qué caso hubiera tenido que el Señor tranquilizara a José? Simplemente le hubiera dicho: José, esta mujer pertenece a Dios y no la puedes tocar. Punto. No habría que haberle explicado nada a José, ni habría que haberla tranquilizado, ya que el Señor la hubiera tomado para sí y María hubiera sido virgen perteneciendo a Dios todo el tiempo. Pero sin embargo no fue así, ya que le explicó a José para que él esperara a María y pudiera cumplir con su función como esposo después de que María diera luz. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De esta manera podemos comprobar de una manera muy clara que la palabra conocer es tener relaciones, tener intimidad con su mujer, y que absolutamente no tiene nada que ver con recibir a la mujer en casa, lo cual es absurdo y bastante ignorante. Y permítanme hacer énfasis en este punto, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesucristo. No la conoció o no tuvo relaciones sexuales, no la tocó, no tuvo intimidad con ella, hasta que tuvo a Jesucristo o hasta que lo dio a luz. De esta manera podemos ver que efectivamente José fue paciente durante el tiempo que el ángel le había pedido que no tocara a María. Una vez que María tuvo a su hijo, ellos fueron un matrimonio normal y José se allegó o conoció a su mujer María, y claro que tuvo hijos con ella, ya que tuvieron relaciones, tal y como son los mandamientos de Dios entre un esposo y una esposa. Recuerda que siendo un matrimonio legalmente y legítimamente establecido, era aceptable delante de Dios que José y María tuvieran intimidad. Solamente Dios es cuidadoso y claro en evitar atribuir a José participación alguna en el nacimiento de Cristo. Ahora te podría venir a la mente si el Señor Jesucristo tuvo otros hermanos. Las veces que se menciona el anuncio del ángel hablando con María, se dice que concebiría y daría a luz un hijo. La expresión un hijo no indica necesariamente que María tuviera un solo hijo, sino que tuvo un hijo que fue concebido exclusivamente por el Espíritu Santo. Los demás hijos fueron concebidos de una manera natural por medio de su legítimo padre, José. Ahora bien, fíjate bien en esto. Después de que Jesús nace, se dice que tuvieron a su hijo primogénito. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 5, donde nos dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hagamos la diferencia entre primogénito, que es el primer hijo, y unigénito, que es hijo único. Jesús es el hijo unigénito de Dios, pero no de María. El término unigénito nunca es referido a Jesús en relación a María, y es porque María tuvo otros hijos, tal y como lo podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 47. Nos dice: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Esta misma frase se menciona nuevamente en Marcos,
pero también la podemos escuchar en el libro de Lucas y también en el libro de Mateo en el capítulo 13, en el versículo 55, donde nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? Las personas que estaban identificando la familia completa de Jesús. Evidentemente que no entendían que Jesús había sido concebido del Espíritu Santo, y por lo tanto José no era su padre natural, pero siempre lo identificaron con él. Juan también hace referencia a los hermanos de Jesús en su evangelio al decir: porque ni aun sus hermanos creían en él. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 7, en el versículo 5. Y esto concuerda de una manera perfecta con lo que el salmista dijo acerca de Jesucristo: extraño he sido para mis hermanos y desconocido a los hijos de mi madre. Pero los hermanos de Jesús son mencionados nuevamente en la epístola cuando dice, y hay que poner mucha atención en lo siguiente: no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, haciendo de esta manera una diferencia clara entre los hermanos del Señor, Cefas y los apóstoles, dando a entender que ellos entendían perfectamente que la familia de sangre de Jesús era colocada en una posición diferente, así como los amigos, los apóstoles y los seguidores, comprendiendo que cada quien tenía su lugar especial, pero por nada era confundible, o en otras palabras, no se podía confundir. Además de, si ponemos atención, podemos darnos cuenta que Jacobo es mencionado nuevamente en Gálatas como el hermano del Señor, porque no había ningún otro apóstol sino Jacobo, el hermano del Señor, haciendo la diferencia entre hermanos de religión y hermanos de sangre, con lo cual podemos concluir en que María tuvo familia, tuvo hijos y no fue virgen perpetuamente, que tuvo una convivencia perfecta con otras personas que no fueron su familia, que fue madre, que fue esposa y que fue la madre del Hijo de Dios. Nada se interponía entre sí, creando un balance perfecto. Ahora bien, amamos y respetamos a María por ser la madre de Cristo, pero en la Biblia a María no se le atribuye ningún milagro, como tampoco se le atribuye que se le dé un trato especial, o alabarla, o tenerla como una deidad, ya que la razón por la que María fue escogida para tener como hijo al Hijo de Dios era porque era simplemente una mujer como otras mujeres, mortal, con defectos y virtudes. Atributos perfectos para que a Jesús se le llamara el Hijo del Hombre, ya que era hijo de una mujer mortal, pero también de un Dios omnipotente, un balance que le permitió estar entre nosotros. Y de esta manera es como cobra sentido la siguiente escritura: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras nos dice que no tengamos estatuas, cuadros, papeles, cartas relacionadas con imágenes que consideremos sagrado, porque eso está prohibido por Dios. Ahora recuerda que solo tú puedes creerlo o negar esta enseñanza. Si este video te ha gustado y sientes que ha sido de provecho para ti y tu familia, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que comentes y participes, que nos des un poderoso like para que la plataforma de YouTube nos dé visualización. Recuerda, nosotros hacemos nuestro trabajo haciendo los videos y tú haces tu trabajo compartiéndolo con las demás personas. Esto es La Biblia Dice con Josué García. Nos vemos y hasta la próxima.